tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Inclusión. Les damos las gracias a Canal 19 y a LDM TV por dejarnos este espacio. Y bueno, aquí estamos nuevamente en este programa que vamos a hablar, como siempre, de todo lo que tenga que ver con discapacidad y también a aquellas personas que tengan alguna discapacidad, pero que no las limite, que siempre sea para bien, que la discapacidad no te limite a ser quien vos querés ser. Empezamos con un nuevo programa y en este caso vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Estamos con Iván Poggio, director de aquí del sector justamente de discapacidad de la provincia de La Pampa. Bueno, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y bueno, te damos las gracias por haber estado hoy con nosotros. Y sabemos que tenés muchas actividades, muchas cosas que hacer, pero te hiciste este tiempo para venir a charlar algunas cuestiones que justamente la gente quiere saber con respecto a la discapacidad y demás. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Osvaldo, ¿cómo andás? Gracias por la invitación. Y sí, digo, parece para brindar información siempre es importante que se sepan las inquietudes que tengan las personas, las puedan discernir, sacar adelante, informarse para cuestiones que sean necesarias. Me parece que la difusión de derechos y ese tipo de cosas es absolutamente importante y esta clase de programas sirven para eso, ¿no? Así que el agradecido soy yo por la invitación que me has hecho. Bueno, Iván, vamos a hablar de algunas cuestiones que nos han preguntado, nos han dicho, por ahí hemos escuchado en la calle también. Vamos a hablar primero y principal, ¿qué es un certificado de discapacidad y cómo se tramita? Bien, importante, digo, el certificado único de discapacidad, que así es el nombre completo, es el documento que acredita que esa persona, ese titular, digamos, de ese certificado, es una persona con discapacidad. ¿Sí? Es una especie de reconocimiento oficial que tiene validez no solo en la provincia, sino en la Argentina. Digo, esto es una decisión nacional como país que encontró la Argentina para certificar que esa persona, o para acreditar, mejor dicho, que esa persona es una persona con discapacidad. De ahí se desprenden un montón de cosas, después de derechos, de cumplimiento, que después si querés lo charlamos, pero digamos, donde uno tiene que acreditar la condición de persona con discapacidad, el documento idóneo que sirve para eso y el único que existe para acreditar la condición de persona con discapacidad es el CUD, el Certificado Único de Discapacidad. El certificado es un documento público, como te decía, emitido por la Casa de la Moneda, digo, lo imprime el mismo que imprime los billetes, imprime el certificado único de discapacidad con medidas de seguridad, con un número único, en ese sentido, y se entrega un único ejemplar que queda en poder de la persona, que la persona lo muestra y lo acredita a través de fotocopias certificadas, donde debería mostrarlo. Ejemplo, las personas con discapacidad tienen el derecho a viajar gratis en colectivo. Bueno, uno demuestra su condición de persona con discapacidad con el certificado. Claro. ¿Sí? Digo, por ponerte un ejemplo. Pero perfecto, es el primer reconocimiento oficial que se tiene para que después la otra batería de derechos que surgen a partir de este documento tengan, ¿no?, el derecho de la persona. Pero es la acreditación oficial de la condición de persona con discapacidad. Trámite voluntario, digo, claro, uno lo puede tramitar si quiere o si no quiere, pero siempre es mejor tenerlo. Sí, por supuesto. Bueno, por otro lado, en este tema seguimos del certificado. ¿Cómo es la prórroga que hay? No sé si esto empezó el año pasado o empieza recién este año, hace unos meses recién creo que empezó, pero bueno, vos nos vas a decir bien cómo es esto de la prórroga que tiene el certificado. Sí, en realidad esto empieza en el año 2020 con, te acordarás, plena pandemia, sí, digo, marzo del 2020, donde nada, distanciamiento social, no trabajar, estar encerrado, entonces todos los certificados de discapacidad que se vencían en el 2020, como la Junta no podía trabajar porque no podía
reunirse, ni citar personas y ese Claro. tipo de cosas, lo primero que se hizo fue una prórroga para el año 2021. O sea que todos los certificados que tenían su vencimiento dentro del 1 de enero del 20 hasta el 31 de diciembre del 20 se prorrogaron para el año siguiente. Resulta que después seguía, ¿se acuerdan que estuvimos en periodos que íbamos a hacer 15, 20 días de las famosas que nos íbamos a la casa Sí. porque teníamos que quedarnos, esas cosas? Entonces en el año 21 se volvió a prorrogar los certificados del 20 y del 21. Ujú. Ya en el 22 esos certificados dejaron de tener prórroga, o sea que en el 22 empezaron a vencer, pero a raíz del cúmulo que se produjo en todas las juntas del país, porque no solo teníamos vencimientos del 22, teníamos vencimientos del 22, del 21 y del 20, entonces Sí, sí, las sí. juntas no daban abasto a certificar y muchas veces había demoras en la certificación. Salió esta nueva prórroga que hace que los certificados de discapacidad que se vencieron en el año 22 y en el año 23 van a vencer en el año 24. ¿Sí? Así que todos los certificados que su vencimiento opere entre el 1 de enero del 22 y el 31 de diciembre del 23 vencen en el 2024 en la misma fecha que tenían de vencimiento. ¿Sí? Entonces digo, la persona no tiene que hacer absolutamente nada, esto es una resolución que lo único que hace es prorrogar la fecha del vencimiento de su certificado de discapacidad. Claro. ¿Sí? Sí. Y por otro lado, te consulto. Mucha gente nos consulta fuera de cámara y demás. Por ejemplo, ellos ya han hecho los papeles que deben hacer por un médico, por su médico de cabecera o quien fuese. Y bueno, ellos ya tienen porque se les vence el certificado, por ejemplo, en julio. ¿Esa gente puede presentar los papeles ahora igualmente o tiene que esperar hasta el año que viene que se le venza? A ver, puede hacer en ese sentido, no necesita hacer nada porque el certificado es totalmente válido, como vos decís, la fecha julio del año que viene, ¿sí? Julio Claro. del 24, pues se vencería en el 23 y el 24. Sí, lo que se puede hacer, y a veces es importante por alguna cuestión de salud que uno tenga, Ujú. capaz que en julio del 24 o unos meses antes el problema sigue igual, o a veces se agravó, o a Sí. veces bueno, entonces digo, eso es importante tenerlo para no hay que pasar por la Junta, no evitar o que no se olviden las prestaciones en general. Pero la normativa ahora, que hace muy poquito salió una resolución, nosotros tomamos todo lo que es la documentación con un año antes de anticipación. O sea, Ajá. el certificado médico antes era 6 meses de Claro. validez, hoy es un año. Entonces digo, si un certificado tiene un certificado médico, que es lo que pedimos nosotros con el diagnóstico para certificar la discapacidad, si tiene fecha de julio y el certificado se vence en julio, no hay ningún inconveniente, digamos, que se presente ese mismo certificado con fecha casi de un año para atrás, porque nosotros lo tomamos como válido dentro de la documentación que tengas de un año para atrás a la hora de renovar el certificado de discapacidad. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Espectacular. La verdad que muy bien explicado. Y por otro lado, bueno, qué beneficios vamos a decir o qué cosas nos toca con el certificado de discapacidad? Sabemos que tenemos el transporte, sabemos que tenemos rehabilitación y ¿qué más tenemos con el certificado de discapacidad? Bien, más que beneficios, yo siempre le llamo, Sí, digo, derechos que uno tiene más que por nada. obtener el certificado. Hay un abanico bastante grande de derechos que uno puede tener con el certificado de discapacidad. Los que nombramos son los más comunes que usa la gente, si me permitís la expresión, Sí. que tiene que ver todo lo que es cobertura de salud al 100%, que eso es importante por Claro. parte de la obra social. Siempre lo aclaro, la cobertura relacionada con el diagnóstico de la discapacidad, ¿sí? Exactamente, sí, por Digo, si es supuesto. una cuestión que no tiene que ver, va por un programa médico oficial de cobertura general, digamos. Pero todo lo que tiene que ver en relación a su discapacidad, como vos bien decís, la rehabilitación, medicamentos que estén relacionados con el diagnóstico de certificación de discapacidad, apoyos técnicos, es decir, bastones, sillas, lo que se requiera, prótesis, órtesis, en ese sentido, la obra social tiene que garantizar la cobertura del 100% de todas esas
actividades, digamos, de rehabilitación, de tratamiento y ayudas técnicas que se requieren. Eso es como lo principal, digamos, a los cuidados de salud de una persona con discapacidad. Hay otras personas con discapacidad, porque la discapacidad no es una enfermedad, que no requieren tratamiento o muy poco, entonces también hay una ventana de otros derechos que, por ejemplo, como vos decías, el transporte local, provincial y nacional, el tema de la exhibición del pago de los peajes cuando uno tiene que viajar, si uno va en un auto particular, tramitar el símbolo internacional de acceso, que es el de libre estacionamiento, digo, poder estacionar en los lugares habilitados hasta el fin y no pagar el estacionamiento medido que tienen las ciudades, Claro. la excepción al pago de la patente vehicular, que eso es un impuesto provincial. Algunas localidades lo tienen, otras no, pero muchas veces tasas municipales que tienen que ver con que están exceptuadas las personas con discapacidad. Eso hay que averiguar en cada municipio, porque cada municipio es autónomo en las tasas en ese sentido. Digo, esos son algún tipo de espectáculos que también a veces se dejan entrar a personas con discapacidad teniendo el certificado. Por ejemplo, qué sé yo, hoy lo hablábamos el otro día, en los lugares de balnearios acá de la provincia, qué sé yo, Winifreda, Ojo de Agua, por decirte, nombrarte algunos, las personas con discapacidad no pagan. Digo, en muchos de esos aspectos que el ingreso a parques nacionales, el ingreso a ciertos parques provinciales, todas esas cosas que sea del Estado en general, que se cobra algún tipo de entrada, las personas con discapacidad pasan libremente. Entonces, digo, eso es importante, por siempre lo que arrancamos en el principio de la charla. Si bien es voluntario, está muy bueno tenerlo porque te abre, puede ser algún tipo de pensión también por discapacidad que existen en el ámbito provincial. Digo, entonces, muchos derechos que se tienen en tener el CUD, entonces siempre es importante contar con el certificado, porque por ahí uno lo tiene que acreditar en algún lado y ya lo tiene. Exactamente. Bueno, ahora te quiero hacer una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre asignación universal y asignación por hijo o hija con discapacidad? Bien. Importante derecho que hoy se tiene, ¿sí? Sí, 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 sí. Se acredita la condición de hijo con discapacidad con el certificado de discapacidad de ese niño o niña. Hay dos cosas que son muy importantes. En general, el valor. Digo, no es lo mismo el pago de una asignación de un hijo con discapacidad. En general es 4 o 5 veces más de lo que se paga por una asignación común con hijo. Ahí tenés varios aspectos, porque el empleado que también tiene un hijo con discapacidad, por ejemplo, provincialmente también se le paga la asignación por hijo con discapacidad, que es, como te decía, cuadruplicado el valor, y a su vez, en algunos ámbitos, la provincia de La Pampa lo tiene, no se corta a los 18 años. ¿Qué quiero decir? Cuando vos te pagan la asignación por hijo, ¿sí? Cuando ese niño cumple 18 años, estoy hablando de un hijo sin discapacidad, uno deja de percibir esa asignación por hijo cuando uno es empleado. Ahora, cuando uno tiene un hijo con discapacidad, no se corta a los 18 años, sino que sigue cobrando la asignación por hijo con discapacidad. Y a nivel nacional, la normativa nacional, cuando uno es empleado de la nación o es empleado de alguna repartición de forma nacional o de un privado, hay toda una escala que cuando uno llega a ciertos sueldos, las asignaciones por hijo no se pagan. ¿Sí? Ahora, si uno acredita la condición de hijo con discapacidad, sí se siguen pagando. ¿Sí? Digo, eso hay que averiguarlo en cada caso particular, pero bueno, eso es un derecho importantísimo, que gracias por recordármelo, que yo no lo nombré, pero digo, la asignación por hijo con discapacidad es un monto relativamente importante a la hora de percibir ese empleador, esa mamá, ese papá, que cobre su asignación por hijo. Bueno, anteriormente nos habías hablado también del telepase y demás. ¿Esto cómo se tramita? ¿A través de una página o tenemos que acercarnos a algún sitio en especial? No, hoy lo que es el símbolo internacional de acceso, que es, digamos, el símbolo que nos permite a nosotros
estacionar libremente en cualquier municipio del país, digamos, hasta en los lugares destinados para personas con discapacidad. Solo el trámite es online por la aplicación Mi Argentina. Ajá. La aplicación Mi Argentina tiene cosas, creo yo, excelentes, porque es una aplicación accesible para las personas con discapacidad, y ahí uno tiene el carnet de conducir si lo tuviera, el carnet de vacunación de COVID, puede tramitar el documento nacional de identidad. Esa aplicación va en el teléfono o va en una computadora si uno no tuviera teléfono. Ahí puede tramitar el símbolo internacional de acceso, que es este que yo te digo, del libre tránsito. El certificado de discapacidad digital también uno lo tiene en el teléfono, y desde ahí también se puede tramitar el famoso, que yo te decía hoy, del pago de los peajes del telepase, que es una calcomanía que se pega en un vehículo, en el vehículo que se designe, donde puede aplicar el telepase. El telepase, si uno muestra el certificado de discapacidad en el peaje, en la boletería del peaje, cuando es manual, digamos que uno tiene que pagar con dinero, lo dejan pasar. El telepase es otro sistema que es como una cámara que filma, ¿sí? Un código QR ahí que hay pegado, y automáticamente, si uno no tiene discapacidad, te descuenta el porcentaje, si fuera una cuenta, digamos, cuando uno le carga crédito, va descontando y se abre la barrera, y si tiene telepase para personas con discapacidad, lo que hace es reconocer, no se descuenta nada y se levanta la barrera de forma automática, digamos, no tiene que ir al peaje manual, ¿sí? Si lo requiere. Y lo bueno del telepase es que sirve para todas las autopistas de la Argentina. ¿Sí? Digamos, eso, porque antes que había es muy bueno recordarlo. Claro, exactamente. Antes había que hacer un trámite en los distintos concesionarios de autopista. Hoy con el telepase uno va a cualquier lado y pasa con el telepase. Bueno, por otro lado te quiero consultar, ¿qué son las franquicias para poder comprar vehículos con certificado de discapacidad y cómo funciona también esto? Bien, eso es de competencia nacional, no es de competencia provincial, siempre lo aclaro. La franquicia es una ley muy vieja de los años 70, que es la compra de un automotor destinado al traslado y al transporte de una persona con discapacidad, ¿sí? Es un trámite que se hace a nivel nacional, es un trámite con una burocracia bastante compleja, porque uno tiene que acreditar ciertas condiciones de poder solventar el vehículo, digamos, de tener el dinero para o un auto parecido en cuanto a valor, y tener la disponibilidad de comprarlo, y a su vez tener la disponibilidad de mantenerlo. No es para cualquiera, digamos, en ese sentido, sino que lo que se pide es un certificado de capacidad económica, que se llama, que uno puede tener suficiente para el mantenimiento de ese vehículo. A su vez, digo, después de toda esa burocracia que tiene, los descuentos sí son muy importantes, en particular porque si es un auto importado son todos los impuestos de importación, que implica casi un 40% del valor del vehículo importado son impuestos de importación de entrar a la Argentina. Bueno, ese 40% de impuesto que tiene el vehículo no lo paga una persona con discapacidad. Y si es un auto nacional, nacional quiere decir, incluye Mercosur, digamos, que se fabrica dentro de lo que es Sudamérica, Brasil, Colombia, y ese tipo de cosas, dentro de lo que es el ámbito del Mercosur, o países asociados, el descuento es del IVA, del impuesto al valor agregado, que es el 21%. ¿Sí? La ventaja del importado es que siempre el descuento es mayor, porque tiene mayor tasa de importación, digamos, que yo decía el 40%, y después uno, si es importado a los 4 años, ya lo puede vender al valor comercial para comprarse otro, y si es un auto nacional, a los 2 años ya lo podría vender y cambiarlo por otro. Eso es la franquicia, que insisto que es un trámite bastante complejo desde lo administrativo, porque es bastante largo. Hay que este certificado de capacidad económica lo emite AFIP, donde hay que poner un montón de
de datos, Sí, digamos, de datos ingresos y ese personales tipo y de, de la familia, claro, ¿cierto? de familiares, Claro, ese tipo de cosas, exactamente. y después hace el trámite. Conozco gente que lo ha hecho, hay gente que se ha cansado y hay gente que lo ha tramitado, digo, de todo. Pero bueno, hoy es mucho más online porque antes era bastante complejo porque había que hacerlo vía correo postal, entonces que había que mandar, Claro, volver y esas cosas. Hoy lo hacen, lo hace de forma mucho más online, pero también digo, yo siempre le digo a la gente que tiene esa burocracia en particular que tiene que ver con eso. Pero es eso, digo, tener un descuento importante en cuanto al impositivo, que después tiene que ver, la patente es un impuesto provincial que también se le descuenta claro. a ese valor, pero para la adquisición y para la compra es la ley nacional 2279, Ujú. donde eso es lo que se requiere, ¿no? Claro, Y, sí. y tiene algo muy interesante, que ese vehículo adquirido dentro de esa ley que acabo de citar, es un vehículo que es inembargable, Ajá, no se puede embargar, ¿sí? claro. Pues está destinado a una persona con discapacidad en particular. Ajá. Y por otro lado, también el tema viviendas. El tema viviendas para Sí, personas con discapacidad. ¿Cómo sería el trámite? ¿La gente se puede ir a anotar al IPAP? sí, Acá en Santa Rosa, en sí, La Pampa. en La Pampa, exactamente. Digamos, el tema de viviendas, tenemos un fluido contacto con el IPAB. Ujú. Ellos tienen por obligación de por ley destinar un porcentaje de casas, de hecho se hace, lo habrás visto en los diarios y unas Sí, cosas, casas accesibles para personas con discapacidad. ¿Sí? En general, la accesibilidad hoy es para personas con discapacidad motora, claro. en particular porque la casa tiene las puertas más anchas, los pasillos más Mm. anchos, el baño ampliado en ese sentido, y esas personas, viste que por ejemplo ahora las casas del IPAP son por sorteo, Sí, sí. ¿sí? Bueno, las casas accesibles para personas con discapacidad no son por sorteo, se adjudican directamente a personas con discapacidad que a través de informes, de evaluaciones que se hacen, la requieren, ¿sí? Ujú. Pero siempre hay un porcentaje específicamente destinado a personas con discapacidad. Ahí también se acredita la condición de persona con discapacidad, puede ser del titular, puede ser de un hijo, con el certificado único de discapacidad, que es el documento que sirve Claro. para acreditar la condición de persona. Y después, digamos, las inscripciones tiene que ver con las normas generales del IPAB, Del digo, IPAP, claro. tiene que ser o personas casadas o Sí, personas solteras pero con hijos a cargo, claro. ¿sí? Sí, sí. Entonces digo, eso, y pues tienen periodos de residencia, de antigüedad en los registros y ese Ujú. tipo de cosas, como cualquiera que se va a notar, pero sí hay un porcentaje que es exclusivamente destinado a personas con discapacidad. Ajá. Así que bueno, la verdad que muy bien explicado. Por otro lado, te quiero preguntar por el sistema de si se cumple el cupo laboral Bien. acá en La Pampa y cómo es buscar la persona esa con discapacidad para poder trabajar y ponerlo en el sector que decir, bueno, por Ujú. ejemplo, este chico o esta chica puede hacer tal y cual cosa. Bien. Lo primero que voy a decir es que sí se cumple. Nosotros en la provincia de La Pampa tenemos una cuestión media particular, que no tenemos, Nación tiene el 4%, algunos municipios también tienen porcentaje, La Pampa tiene cantidad de personas. Ajá, Es un sistema medio, y digo que lo tiene La Pampa solamente claro, en sí, ese sí. sentido, pero a mí me da tranquilidad porque a veces los porcentajes es difícil saber cuánto es el 4% de qué, si es de todo el personal, si es del contratado, si es de planta permanente Claro. y esas cosas, y es bastante complejo el tema. Entonces, cantidad de personas que después podemos discutir, son pocas, son muchas, pero la ley 2226 habla de 6 personas con discapacidad por año tienen que ingresar a trabajar en el ámbito de lo que es la administración pública provincial, Ujú. ¿sí? Eso se hace con un registro que nosotros lo hacemos desde la Dirección de Discapacidad, pues somos autoridad de aplicación de esa normativa. Se hace un expediente de ingreso que se llama, o de preingreso, donde la persona pone ahí su currículum, los certificados que sepan
qué trabajo hacen, secundario, primaria, Claro. y ese tipo de cosas, o universitarias o terciarias, y después se hace una evaluación de perfil. Nosotros presupuesto nos dicen, mira, hay vacante en los ministerios de educación, de desarrollo social, de producción, bueno, de Secretaría de Trabajo, por nombrar algunas reparticiones donde se hace, de salud, y nosotros buscamos los perfiles, que si es un perfil, vamos a poner el ejemplo, de salud, dentro de esa cantidad de personas que nosotros tenemos, tengan algún perfil de salud, qué sé yo, pues, no digo que sea médico ni mucho menos, pero a lo mejor es o estudiante de enfermería, o a lo mejor tiene que ver con que ha trabajado de ayudante de algún laboratorio, por ejemplo, qué sé Claro. yo, digamos, buscamos los perfiles que tengan que tener en relación a eso y hacemos una preselección de 8, 9, 10 candidatos, depende de lo que el perfil nos dé, y se lo mandamos al Ministerio de Salud. Del Ministerio de Salud, dentro de esos 10, 8, 7 candidatos que nosotros los mandamos, le decimos, mire, tienen perfil acorde con el puesto de trabajo de la vacante que existe en ese ministerio, usted elija cuáles de esos 6, 7, 8, 10 personas cree que es el más idóneo para ocupar el cargo, digamos. Claro. Eso se hace en entrevistas o a veces se elige directamente, tiene que ver con eso. Y nos dice, bueno, elegimos a X y nos devuelve el resto de los expedientes para que esas personas vuelvan a tener la oportunidad de ser elegidas. Claro. ¿Sí? Pero funciona así el sistema, digamos. La ley habla de 6 personas como mínimo. En general, siempre tratamos de que sea un poquito más, 7, 8, digo, depende lo que podamos ahí establecer y charlar y las vacantes que existen. Entonces, digamos, uno lo trata de hacer. Pero funciona así, digamos, como te lo acabo de relatar. De las 6 como mínimo se incorporan todos los años. De hecho, ya han entrado 110 más o menos, 108, no tengo el número exacto hoy, pero digo, te lo podría dar, de personas desde que se creó la ley hasta hoy. Ya han entrado más de 100 personas a trabajar al Estado provincial. Que a ver, yo soy muy consciente de que la demanda es más grande que la oferta en este sentido. Por eso tenemos que trabajar conjuntamente con los municipios, conjuntamente con la nación, conjuntamente con el ámbito privado, para que las personas con discapacidad tengan oportunidades, digo, porque ese solo cupo que sí está y que se cumple, a veces no alcanza a ver toda la masa de personas con discapacidad que necesitan trabajar. Claro, ¿sí? Entonces es importante articular con otros sectores que también lo puedan hacer. Por supuesto. Bueno, Iván, la verdad que muy exquisita la charla, podríamos seguir muchísimo más, pero el tiempo es tirano en televisión, así que desde ya muchísimas gracias por habernos visitado y bueno, te iremos a citar nuevamente en algún otro momento seguro porque han quedado muchas preguntas pendientes, así que te damos las gracias por haber visitado nuestro estudio y gracias por tomarte este tiempo para estar aquí con nosotros. No, el agradecido soy yo, Osvaldo, por tenerme siempre presente, digo, y en este sentido la verdad que me sentí muy bien, muy cómodo, y espero que la información haya servido, que es lo que queremos los dos, digamos, en algún punto para que la gente lo pueda, digo, una persona informada, una persona que puede después reclamar por sus derechos, entonces me parece que eso es lo importante, y a disposición de lo que necesites, digo, de venir las veces que sea necesario. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Allí pasó Iván Poggio, director de discapacidad de la provincia de La Pampa, en un nuevo programa de Hablemos de Inclusión. Le damos las gracias nuevamente a Canal 19 y a LDM TV Producciones por dejarnos estar aquí junto a todos ustedes. Y a ustedes por estar del otro lado como cada vez que estamos aquí hablando de discapacidad en este programa. Gracias a todos y nos vemos la próxima. Adiós.